Porque una cosa es que tú tengas orando a todo el mundo, pero otra cosa es cómo tú andas caminando. ¿Ah? Y no nos podrá ir bien en la vida si en nosotros no hay obediencia a la palabra de Dios. La desobediencia trae tristeza, ruina, pobreza, esclavitud y vergüenza. Y esto es un ciclo que se va reproduciendo, y esta es una transferencia o es una herencia que nosotros vamos a ir transfiriendo a nuestros hijos. Sí, esto es una herencia, una forma de que nosotros vamos a ir transfiriendo de generación en generación la desobediencia. Por eso es necesario que como padres, como madres, si tú no tienes esposo en casa, que te pares firme y puedas guiar a tus hijos por el buen camino. Como padres, tú te pares firmes como sacerdote en el hogar y tú puedas dirigir a tu familia por el buen camino. Porque tú como padre eres responsable ante Dios de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Dios no le va a pedir cuenta a tu vecino de cómo criaste a tus hijos, se criaron. Dios te va a pedir cuenta a ti. Dios me va a pedir cuenta a mí. Como que no gustó mucho esto. Eso es lo que va a hacer Dios. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Como pastor en esta casa, Dios me va a pedir cuenta a mí de las personas que dejé predicar, lo que predicaron, yo se los permití, etcétera, etcétera. Va a ser a mí. Soy consciente de eso. A usted Dios le va a pedir cuentas. ¿Me entiende? No le va a decir, no, Señor, pero es que tú sabes, esta mujer yo no la soportaba y para estar en paz con ella le permitía hacer lo que ella quería. Ah, hijo, ¿tú hiciste eso? ¿Me entiende? Levanta su mano conmigo al cielo y diga, Dios, ayúdame a ser obediente. La obediencia. Segundo principio. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Corra conmigo. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Segundo principio para que nos vaya bien y tengamos un año próspero en nuestra vida. Lo encontramos Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Anota esto. ¿Cómo tener un año próspero y terminarlo en victoria? Poniendo a Dios en primer lugar en todo. Poniendo a Dios en primer lugar. Hay algunas áreas de las cuales voy a ser específicos, en las cuales necesitamos poner a Dios. Y lo voy a hacer a través de la misma palabra de Dios, porque es necesario que sea ella la que nos hable a cada uno de nosotros. Pero es necesario, amados hermanos, Dios, escúchame lo que voy a decir. Dios, cuando Dios no ocupe el primer lugar en tu vida, tampoco ocupará el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, eso significa que Dios no ocupa ningún lugar en ti. Yo quiero decir, la primera área en la cual necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida es en nuestra familia. En mi familia, quien debe de ocupar el primer lugar es Dios. ¿Saben? Cuando Dios llamó a Elí, lo llamó a cuenta. ¿Saben cuál fue lo primero que Dios le reclamó? Tú pusiste a tus hijos en primer lugar antes que a mí. Tú honraste más a tus hijos que a mí. Tú les permitiste cosas hacer más a tus hijos que a mí. Escuchaste más a tus hijos que a mí. Así que es muy importante que en nuestra familia sea Dios el que ocupe el primer lugar. Y cuando es Dios el que ocupe el primer lugar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, entonces Dios se encargará de hacer que aquello que anda un poco rebelde y torcido, Dios se encargará de enderezarlo a como Él lo pueda hacer. Amén. Pero algunas veces nosotros somos los que queremos enderezar y algunas veces no andamos enderezados.
Pero es necesario que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra familia. Si yo voy a la palabra de Dios, a los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo dijo: aquel que ame más a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, antes que a mí. ¿Qué dice Dios? Usted sabe esa escritura, no la ignora. ¿Qué dice Dios? No es digno de mí. Eso significa que si tú quieres tener un año familiar exitoso en tu relación con tus hijos, con tu esposo, entre hermanos, Dios debe ser el centro y el primero en esa familia. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en casa, en la familia, entonces se cumplirá el Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiera el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Su mujer será como vid plantada a los lados de su casa, sus hijos como planta de olivo alrededor de la mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que pone a Dios en primer lugar en todo. Que teme a Jehová. No esperes que en tu casa haya armonía. No esperes que en tu familia haya paz. No esperes que en tu familia haya bienestar, haya bendición, que todas las cosas vayan bien si Dios no es el que ocupa el primer lugar ahí. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos a poner a Dios en primer lugar. Hay que enseñarle a los jóvenes a poner a Dios en primer lugar. Es necesario que lo podamos hacer. Una joven fue desheredada de la herencia de sus padres, porque sus padres le habían inculcado el budismo, y ella recibió a Jesucristo. Ella había venido de la India hacia aquí, y estando aquí, ella recibió a Jesucristo. Sus padres se dieron cuenta. Inmediatamente le pagaron el avión, el vuelo, y la mandaron a traer a casa. La reunieron en casa y le dijeron: hija, nos hemos dado cuenta que tú has renunciado al budismo, a nuestras creencias, a lo que nosotros te hemos inculcado, a lo que te hemos enseñado, y queremos decirte que si tú sigues con esas creencias de Jesucristo, te vamos a desheredar. No vas a tener parte en la herencia con tus demás hermanos. Ella dijo: Padre, los amo a ustedes y le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado unos excelentes padres, pero yo no me pongan a decidir entre la herencia y entre Jesucristo, porque lo que Cristo me ha dado es muchísimo más que la herencia que ustedes me puedan dar. Yo decido por Cristo. Dios es el que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra familia. En segundo lugar, la segunda área en la cual debemos de poner a Dios en primer lugar es en nuestra relación con Él. ¿Cómo está tu relación? ¿Quién ocupa el primer lugar en tus conversaciones? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu diario vivir? ¿Quién ocupa el primer lugar cada día que tú te levantas? Debemos permitir que Dios ocupe el primer lugar en nuestra relación personal con Él. ¿Por qué? Escúchenme bien, porque si nuestra relación personal con Dios está bien, todo lo demás caminará en un perfecto orden. Todo lo demás va a armonizar como una melodía de un fondo musical. Pero si mi relación con Dios no está en armonía o no está bien, todo lo demás, aunque yo me pueda esforzar por presentar una cara bonita, por sonreírle a la vida, siempre en el fondo de tu rostro se hará ver qué es lo que hay en ti. Aleluya. Siempre. Nuestra relación con Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por la mañana, lo más levantarte, doblar rodillas, darle gracias a Dios, invocar su nombre, presentar tu vida, tu familia en las manos de Dios. Darle a Dios el primer lugar en tu relación con Él. Que Dios sea
Sabes que el primer lugar en tus relaciones no es el mío y el de mi esposa. No, es Dios primero. Porque cuando yo pongo el mío y el de ella, nuestra relación, lo primero somos nosotros, y Dios queda fuera de eso, entonces jamás nos irá bien a nosotros. Entonces, para que yo tenga éxito en mi relación con mi esposa, un buen esposo y una buena esposa, una buena relación, primero, la primera relación que debe estar bien es ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Amén. Es ahí donde hay muchos matrimonios que tienen una pésima y una total relación. ¿Por qué? Porque no han aprendido a poner a Dios en el centro o en el principio de sus relaciones. Jóvenes que toman decisiones de juntarse, de casarse con jovencitas que no está dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque no es Dios el centro de su vida, de sus relaciones. Eso es importante, que en este año nosotros pongamos a Dios en mi relación. Dios ocupa el primer lugar. Y esforzarnos cada día. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, usted, con solo que yo le diga Mateo 6:33, usted ya sabe, la mayoría ya sabe qué significa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las demás cosas serán añadidas. Cuando yo busco a Dios en primer lugar y establezco una firme relación con Él, una intimidad con Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. El problema de nosotros es siempre el mismo, en lo primero que nos enfocamos son en las añadiduras y descuidamos a aquel que trae las añadiduras a nuestra vida. Entonces, primero, la familia, mi relación. Segundo, escúchenme muy bien, si queremos, yo sé que todos los que estamos aquí tenemos planes, proyectos, quizás pintar la casa. Usted dice, pastor, pero eso de pintar la casa, eso está fácil, yo me voy a Home Depot y compro un bote de pintura y lo traigo. Hermano, por muy sencilla y muy pequeña que sea cualquier proyecto que usted tenga, pero si involucramos a Dios, las cosas nos van a salir bien. Y yo quiero decirle, ponga a Dios en primer lugar en sus planes, en sus negocios, en sus proyectos, en lo que usted decida hacer en este nuevo año. Ponga a Dios primero. ¿Me entiende? Ponga a Dios en cualquier cosa que usted vaya a hacer. Señor, yo invoco tu nombre, voy a abrir este negocio, voy a empezar este nuevo trabajo, voy a hacer este proyecto. Señor, yo te invoco a ti, sé tú guiándome, que seas tú el centro, que seas tú quien dirija mis pasos, mis pensamientos, mis decisiones, y que todo lo que yo haga, Señor, vaya siendo tú el primero que ocupe el primer lugar en todo en mi vida. Amén. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 26:1. Cuando buscamos a Dios y le damos el primer lugar en nuestra vida, nos irá bien y seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Y vamos a ver por lo menos uno o dos ejemplos. El rey Usías, 2 de Crónicas 26:1. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, construyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono. Y el reino de Jerusalén, reinó sobre Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios lo prosperó. ¿Usted quiere tener un año próspero? Busque a Dios. Ponga a Dios en primero en su vida. Y verá cómo tendrá un año próspero. Que sea Dios el centro de esa relación. Que sea Dios el principio de ello. Que sea Dios el todo. Que sea Dios quien gobierne, quien dirija, quien muestre, quien vaya, quien haga.
Cualquier cosa que podamos hacer que sea Dios. La Biblia nos enseña, la primera historia, la primera parte de la vida de Usías es una historia fabulosa, digna de imitar, porque la Biblia dice que cuando él empezó a reinar sobre Jerusalén, se empeñó con todo su corazón en buscar a Dios, y puso a Dios en el primer lugar de su vida, y puso a Dios en el primer lugar de su reinado. El problema fue que cuando ya se hizo grande, que cuando ya empezó a venir la prosperidad, cuando ya empezó a venir el éxito, cuando ya empezó a subir la fama, cuando ya empezó a venir el reconocimiento, cuando ya empezaron a venir todas estas cosas sobre la vida de Usías, ¿saben qué? Se desvió de Dios. Eso pasa típicamente en muchos pueblos de Dios. Dios nomás los empieza a bendecir y ya nos olvidamos de quién abrió las puertas para entrar a ese negocio. Dios nomás nos empieza a bendecir y nos olvidamos de aquellos que nos extendieron la mano y nos brindaron su ayuda, y nos ensoberbecemos. Ten cuidado, porque la Biblia dice que más cuando el corazón de Usías le vino el orgullo, fue para su ruina. Se enorgulleció tanto Usías que la Biblia dice que Dios lo desechó. Pero ¿cómo es posible un retrato donde vemos que el inicio de este hombre se empeñó en buscar a Dios, puso a Dios en primer lugar en su vida? Cuando empezó a reinar, Dios era el centro de su vida. Pero la Biblia dice, el mismo capítulo, el versículo 16, sin embargo, cuando aumentó su poder, cuando vinieron, podríamos decir, las ganancias, cuando vino el éxito, cuando vino la prosperidad, cuando llegó la fama, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Eso sucede muchas veces. Cuando viene el éxito, cuando la gente te empieza a reconocer y wow, y mira cómo te estoy yendo, y tú piensas que es por tus propios medios y te olvidas de aquel que te ha abierto las puertas, del que te ha ayudado, del que te ha bendecido. Tu desgracia vendrá súbitamente y no habrá remedio. Porque cuando dejamos a Dios por un lado, jamás las cosas nos saldrán bien. Y tú podrás, como dije al principio, iniciar el año con 20 billetes de a $100. Y eso no te va a asegurar que vas a andar billetes en tu cartera. Y tú podrás iniciar el año poniendo 3 maletas en el baúl de tu carro. Y de eso no te va a asegurar que vas a hacer el viaje de tus sueños. Y podrás poner una vela en cada esquina de tu casa, y eso no te va a asegurar la armonía de tu hogar, sino que habrá discordia, habrá pleito, habrá desgracia. Pero lo que te asegura la bendición y la prosperidad en tu vida, en tu hogar y en tu familia es cuando Dios ocupe el primer lugar. Amén. Es cuando Dios ocupa el primer lugar. Otro ejemplo lo podemos ver en el rey Salomón. Al principio de la vida de Salomón, dice la Biblia que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre, sacrificaba y ofrecía 1000 holocaustos. Y se presentaba delante de Dios con una sencillez y una humildad que cuando Dios se le aparece en sueños y le dice: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Él no pensó en grandeza, él no pensó en casas lujosas, él no pensó en dinero, él no pensó en cosas materiales. Su corazón estaba tan cerca de Dios que pensó en el pueblo, cómo reinar, cómo gobernar, cómo dirigir a una nación. Y le dijo: Dios, tú me has puesto a mí en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, yo no sé cómo gobernar este pueblo. Da pues a tu siervo corazón sabio y entendido para que pueda gobernar, para que pueda entrar y salir en medio del pueblo. Y Dios se lo dio. Y empezó buscando a Dios de una manera tan extraordinaria que la Biblia dice que cuando Salomón subió al trono de David, su padre, heredó el reino. La Biblia dice que Salomón lo primero que hizo no fue su palacio, no fue su casa, fue la casa de Dios. Y él dijo: no es posible. Hizo el gran templo donde la gloria de Dios se manifestó, que los sacerdotes no podían entrar. Eso fue lo primero que hizo Salomón. Lo segundo que hizo fue el palacio. Puso a Dios primero. Yo quiero decirte, antes que tus proyectos debe estar Dios. Amén. Antes que tus
tus negocios debe estar Dios. Antes que cualquier cosa personal en tu vida debe estar Dios. Si tú